Mi nombre es Tomás Rubio y lo que acaban de ver es una muestra de mi proyecto para el curso de práctica docente, para el cual hice una lámpara de grafito. Entonces, ¿qué es una lámpara de grafito? Eh, Hace no muchos años, el tipo de bombilla más popular era la bombilla incandescente, como se ve acá. Es simplemente un recipiente de vidrio que adentro contiene un filamento que usualmente era de tungsteno. Una lámpara de grafito es simplemente una lámpara en la cual ese filamento, para ese filamento se utiliza una mina de grafito, como las que se encuentran en los lápices o que se compran en papelerías para los portaminas. Y bueno, ¿cómo funciona? ¿Por qué funciona esta lámpara de grafito? ¿Por qué brilla? En principio, esto que vemos acá es un circuito sencillo. Ese banco de baterías actúa como fuente de voltaje y la mina de grafito, el filamento, actúa como resistencia, como se muestra en este diagrama. ¿Qué sucede? La diferencia de voltaje de las baterías hace que fluya una corriente de la terminal positiva de las baterías alrededor del circuito, pasando por la resistencia y de regreso hacia la terminal negativa de la fuente de voltaje. Esta corriente obedece la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje, los 9 voltios que dan en total las baterías, va a ser igual a esa corriente por la resistencia de la mina de grafito. En particular, la resistencia de la mina de grafito depende de su geometría. Específicamente va como la longitud de la mina sobre el área por una propiedad del material que se conoce como resistividad. Entonces, pues esa corriente que fluye por la resistencia hace que ésta se caliente, que emita una tasa de calor por unidad de tiempo, una potencia que obedece la ley de Joule, la ley de calentamiento de Joule, que dice que va a ser igual el voltaje por la corriente. Y bueno, ¿y esto cómo resulta en que brilla el filamento? Hay algo que se conoce como radiación de cuerpo negro, que nos dice que un cuerpo con temperatura, un cuerpo caliente, libera radiación en forma pues, de radiación electromagnética, de luz. Y en específico la ley de Stefan Boltzmann nos dice que esa potencia irradiada de luz por unidad de área es igual a una constante por la temperatura de la 4. Pero por supuesto de ahí surge la duda por qué no vemos brillar todos los objetos en nuestro día a día que tienen pues temperaturas distintas de cero, por supuesto. Lo que sucede es que la luz visible es tan solo un rango estrecho de lo que es todo el espectro electromagnético de luz. En general, un cuerpo negro emite radiación electromagnética que obedece la distribución de Planck, que se muestra acá como U, la energía en función de la frecuencia, y que se grafica pues al lado. Entonces, dependiendo de qué temperatura se tiene, esa distribución pues podría estar como favorecer ese rango visible o desfavorecerlo. Y en particular, pues lo que se busca para un objeto que emita luz es que la frecuencia predominante o la longitud de onda predominante esté en el rango visible. Esta longitud de onda predominante obedece la ley de Wien, que está ahí, que nos dice que es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, bueno, estas gráficas que se ve de distribución para distintas temperaturas, pues es un poco esotérico y no directamente no le dice mucho a uno cómo se comporta esa emisión de luz con respecto a la temperatura. Ya esta otra gráfica nos da pues una indicación más clara, nos dice qué color de luz corresponde a cada temperatura de un objeto, y en particular se observa que para objetos pues debajo de ciertas temperaturas ni siquiera hay una emisión de luz pues considerable que vaya a estar en la gráfica. Bueno, pues entonces ese calentamiento produce luz pues por radiación de cuerpo negro. Pero además ese calentamiento del filamento tiene otro efecto que es que cataliza una reacción de combustión. En particular, el carbono del grafito del filamento va a reaccionar con el oxígeno del ambiente y producir dióxido de carbono, que se manifiesta en esas estelas de humo que se ven salir del filamento. Esto es indeseable, puesto que el carbono
sale del filamento para volverse en dióxido de carbono en forma de gas. Y pues claro, el filamento va perdiendo masa, se va degradando, experimenta lo que se llama fluencia, entonces se pandea y eventualmente deja de funcionar. Entonces no es un fenómeno deseado. Para pues contrarrestar esto es que se utiliza un frasco de vidrio, pues los bombillos de vidrio, a eso se le extrae el aire de adentro o se intercambia por algún gas que sea inerte, pues que por lo menos no permita esta reacción. Bueno, pues a partir de eso, digamos, uno se propone a hacer una lámpara un poco más sofisticada que la que hemos mostrado en un inicio. Entonces acá muestro la última iteración de mi lámpara de grafito, donde se ve la fuente de voltaje, una protoboard donde realizo las conexiones por facilidad, y saliendo de ahí ya van las conexiones al filamento, que está ahora sí dentro de un bombillo rudimentario. Precisamente, entonces la protoboard en general pues se ve complicado, pero no ha habido muchos cambios con respecto a la iteración original. Entonces la diferencia importante acá es que el cable que va a la terminal positiva de las baterías, que sale de la terminal positiva a las baterías, que en esta imagen es el cable que está que sale por la derecha, ya no está conectado directamente al filamento, sino que pasa primero por un botón. Ese botón permite apagar o encender el bombillo a voluntad, abriendo y cerrando el circuito sin necesidad de desconectar cables. Además de eso, el único cambio es que hay dos cables libres por ahí, pero su utilidad la explicaré luego. De resto, simplemente por la derecha viene de la fuente de voltaje y por la izquierda regresa a la terminal negativa. Ahora, para el bombillo en sí, entonces el filamento se inserta en un vaso de vidrio con una tapa de plástico a la que se le agregaron huecos para que pasen los cables. Esto de por sí no es suficiente para prevenir la reacción de combustión. Tengo que deshacerme el oxígeno. Lo que he hecho es poner un pedazo de papel adentro y encenderlo para que ocurra pues precisamente la misma reacción de combustión de antes, pero ahora no en el filamento sino en el papel. Esto consume el oxígeno dejando dióxido de carbono, preveniendo una futura combustión. Y finalmente lo que hago es sacar el papel quemado rápidamente, volver a sellar, y debido a la diferencia de densidades del dióxido de carbono y el oxígeno, el dióxido de carbono es más pesado, este va a bajar y se va a quedar en la zona donde he colocado el filamento. Ahora se puede ver pues en acción esta iteración final de la lámpara. Simplemente oprimo el botón y eso empieza a encenderse sencillamente. Se ve algo de humo, pero el olor dejaba claro que era el plástico que se está derritiendo debido al calor que pasa del filamento al cable y a la tapa de plástico. Bueno, y entonces, pues si alguien tiene familiaridad con circuitos, va a saber que no todas las resistencias en todos los circuitos emiten luz, que tiene en particular este filamento de grafito que pues, le permite funcionar como bombillo, como filamento. Como decía antes, la resistencia depende de la geometría y de una propiedad del material llamada resistividad, y es en esa resistencia y esa resistividad que se encuentra pues la característica que permite funcionar al grafito como filamento. Mencionaba también antes que pues la ley de calentamiento de Joule, que pues nos dice la tasa de emisión de calor, pero si a eso pues reemplazamos en la corriente la que nos predice la ley de Ohm, encontramos que esa potencia irradiada en calor va a ser V cuadrado, el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, de manera que reducir la resistencia va a incrementar la potencia irradiada como calor y nos va a permitir incrementar esa potencia irradiada como luz y ponerla pues, en el espectro visible. Entonces ese es el objetivo. Para eso se usa el grafito, por su resistividad. ¿Qué sucede? El grafito, su estructura es por capas, entonces son múltiples capas unidas por fuerzas débiles de Van der Waals. Estas capas internamente tienen una estructura hexagonal, como se ve acá en pantalla, donde, pues como se puede ver, los enlaces
cómo funcionan, son enlaces covalentes que pueden interpretarse como un átomo de carbono en la mitad conectado por tres enlaces a otros tres átomos de carbono. Estos enlaces ocurren mediante una hibridación sp2 que pues sin ir a detalles, esto lo que implica es que va a haber un electrón, digamos, va a haber un electrón asociado a cada vínculo, pero como son 4 átomos de carbono, va a haber un cuarto electrón que va a ser libre para moverse por toda esa red. Eso facilita la conductividad y reduce la resistividad, favoreciendo el uso de grafito como filamento, pues de acuerdo a las leyes que mencionábamos antes. Pero eso no es toda la historia. Entonces, cuando uno compra en una papelería, uno no pide simplemente minas de grafito, sino que hay distintas opciones de distintos calibres. ¿Qué sucede? Esos calibres lo que miden es la dureza de la mina, que va desde la más suave 2B subiendo a más duras, 2B, B, HB, H, 2H, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay esa diferencia de durezas entre las minas? Esas minas de grafito no son grafito puro, sino que son una mezcla entre grafito y unos aglutinantes. Y ya pues el uso de esos aglutinantes es el que determina esas diferencias de durezas. ¿Qué pasa? Esos aglutinantes suelen ser arcillas que son materiales cerámicos, lo que implica que tienen conductividades muy bajas. Eso lo que resulta, en lo que resulta eso, es que la resistividad total de la mina incrementa debido a esas arcillas adentro y por tanto pues va a haber una diferencia entre distintas calibres de minas. Bueno, pues eso lo motiva a uno pues a averiguar, digamos, cómo es precisamente esa influencia de la dureza de la mina en pues, su uso como filamento, su calidad como filamento. Pues bueno, la ley de Ohm lo que le dice a uno, una vez más, es que si uno conoce el voltaje, la corriente en esa resistencia, pues va a conocer el valor de la resistencia. Un cálculo sencillo. Y pues a partir de esas resistencias se puede calcular la resistividad del material. Esa medición fue algo que yo hice. Entonces, utilizando los dos cables libres que mencionaba anteriormente, cierro el circuito utilizando un multímetro y eso me permite, pues además de encender la lámpara, medir la corriente que pasa cuando se activa. Y ya utilizando estos valores, puedo insertarlos en las ecuaciones que tenía anteriormente y obtener pues ya resultados en términos de resistividad. Entonces, ¿qué he obtenido? Pues lo que se ve acá en pantalla. Entonces vemos que las minas tipo HB son muy parecidas entre ellas, su resistividad, y a su vez son distintas de la resistividad de la mina B, que es también distinta de la 2B. O sea, definitivamente el calibre pues determina cómo se agrupan esas resistividades. Cabe anotar que hubo una mina HB que presenta una resistividad mucho más alta, cerca de 10 veces más alta, pero era la mina de 2 milímetros, que era mucho más grande y que tenía un recubrimiento superficial que seguramente estaba causando ese incremento en resistividad. Además de la resistividad es el cálculo de potencia con ley de calentamiento, y pues lo que encontré es que la mayor potencia irradiada es aquella de la mina HB07, que por su resistividad y por sus dimensiones geométricas pues vendría siendo la óptima para su uso como filamento en una lámpara de grafito. Finalmente los dejo pues con un video de la lámpara funcionando, ya más obvia su utilidad. Muchísimas gracias.